El hogar es el lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Llegamos a tu hogar por medio de las redes sociales del Evangelio Eterno. Te damos la bienvenida a todos aquellos que a través del canal 63.5 del Evangelio Eterno están llevando el culto familiar. A través, hermano, del canal 20.5, agradecimiento hay, y también el canal 1289 de la compañía de Spectrum. Estamos agradecidos por medio de Verizon 482, bienvenidos, y también el canal 22.2 del Evangelio Eterno. Bendiciones, queridos hermanos, estamos llevando el culto familiar. Este día, como matrimonio, venimos a dar gracias a Dios por los hogares, las familias, institución sagrada del Señor. Queremos, como matrimonio, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, hablar de algo tan importante que es para la familia. ¿Cuántos hogares están dañados, lastimados por falta de reconciliación, de amor? Por eso este día se va a llevar aprendiendo a perdonar. El que nos va a enseñar, querido hermano, es la misma palabra de Dios a través de personajes bíblicos y a través de siervos que a través de conocer a Cristo, ellos mismos, su vida fue transformada en amor. Por eso este día lleva lápiz y papel. Queremos que nuestro hogar esté en unidad y haya reconciliación, tanto en el hogar como en matrimonio. Sergio, importancia para la familia, ¿verdad? Amén. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes. Agradecidos con el Señor porque nos da el don de la vida. Y es por eso, hermanos, que en este día venimos a buscar lo que nos va a hablar a través de su santo registro. Pero para ello, hermanos, tenemos que pedir la presencia de su Santo Espíritu para que Él sea el que nos venga, nos convenza, para que nos instruye, para que nos enseñe
para que nos prepare. Es por eso, hermanos, que antes de hacer cualquier cosa, vamos a doblar nuestras rodillas físicas y vamos a orar a nuestro Dios, pidiendo que Él sea quien conduzca este programa, esta pequeña meditación acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Les invitamos, hermanos, a que nos postremos en rodillas y elevemos nuestras plegarias delante de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, venimos delante de tu santísima presencia, elevando nuestra voz, Señor, dándote gracias, Señor, por el agradecimiento que tú nos das por tener el don de la vida. Gracias, Padre, porque es un don que no podemos apreciar en su magnitud, Señor, porque solamente tú, Señor, en tu capacidad creadora y en tu santa sabiduría, nos has dado este privilegio de gozar de esta vida. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón, Señor, por nuestras faltas. Las hemos reconocido, Señor, nos hemos arrepentido de ellas y ahora las confesamos. Gracias, Señor, por inclinar tu oído santo, porque es una promesa tuya, Señor, que cuando ves un corazón contrito y humillado, tú te agradas, Señor, de esa actitud que tienen tus hijos por buscar de tu rostro. Es por ello, Padre, que te pedimos que por favor no traigas más a memoria la falta, el pecado cometido el día de ayer. Por favor, Señor, inclina tu oído santo y ve nuestro arrepentimiento, Señor, que lo hacemos desde lo más profundo de nuestro corazón. Oramos, Señor, como tu palabra lo dice, los unos por los otros. Y en esta hora te pedimos, Señor, humildemente, que por favor atiendas toda petición, todo ruego, toda súplica que tus hijos te hacen en esta hora. Tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de nosotros. Tú escuchas, Señor, cada petición y te pedimos que conforme a tu divina voluntad y conforme a la medida de nuestra fe, Señor, tú traigas una respuesta en tu tiempo y en tu hora. Pedimos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu para que nos ministre, nos hable a través de lo que tú has dejado por escrito en tu santa palabra. Es por ello, Señor, que ponemos este tiempo del culto familiar en tus manos y pedimos tu dirección divina, Señor. Prepara nuestro corazón, nuestros oídos espirituales, Señor, y que toda palabra que salga de tu santa escritura, Señor, que caiga en tierra fértil y que rinda al 100%. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, para quien sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Agradecimiento a Dios. La base del ministerio, hermano, del culto familiar es la palabra de Dios. Que Dios dé gracia en este día y que esa palabra que va a edificar el hogar, la familia, sea, hermano, con un escrito está. Quisiera llevarte a lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6:15. Dice la palabra de Dios: mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará de vuestras ofensas. Qué tan importante, hermanos, que al acercarnos a Dios tenemos que estar reconciliados, tenemos que tener limpieza de espíritu para que esa ofrenda de adoración que llevamos sea grata ante su presencia. Por eso este día, hermano querido, de lo que Dios va a ministrar es aprendiendo a perdonar. Muchos no perdonamos, hermano, porque no sabemos cómo. Por eso es importante que vayamos a lo que Cristo hizo por nosotros. Estamos pidiendo a Dios que nos enseñe cada día y sobre todo que ese perdón que deseamos para nosotros, también, hermano, lo demos para el que nos ha ofendido. Lleva lápiz y papel, se está llevando el culto familiar y el tema de este día es aprendiendo a perdonar. Qué tan importante es que debemos de pedirle perdón a Dios, pero también al que ofendemos, y eso cuesta trabajo cuando ese corazón está roto, cuando ese corazón está muy lastimado. ¿Cómo perdonar? Así es. Lamentablemente, hermanos, en este mundo, en este tiempo,
en nuestra sociedad, pero también en nuestra iglesia. Escuchamos muy seguido eso, hermanos, de que hemos sido ofendidos o de que alguien ha sido lastimado en su pasado y todavía continúan con esas cargas, todavía continúan con ese pesar porque les ha dolido, porque han salido afectados. Y no hemos podido soltar esa carga, no hemos podido perdonar. ¿Pero por qué no hemos podido perdonar? Porque no hemos aprendido a perdonar. No conocemos el concepto del perdón. Hay muchos temas, hermanos, acerca del perdón. O sea, la Biblia es muy vasta y nos ministra acerca de lo que es el perdón en sí. Pero nosotros, ¿por qué no aprendemos a perdonar? Muchos hermanos llevan años sin poder perdonar. Y usted se va a preguntar, bueno, ¿por qué? Si ahora conozco de Dios, ¿por qué no he podido perdonar? ¿Por qué se han hecho esos lazos amargos en mi vida? ¿Por qué esas cadenas que me oprimen continúan? ¿Por qué esos recuerdos me atormentan de lo que me pasó, de la ofensa que me hicieron en el pasado? He hecho una nueva vida, he hecho un pacto con Dios, pero sin en cambio traigo una losa cargando a mis espaldas, porque no he sabido, no he querido, pero sobre todo porque no he aprendido a perdonar. Y precisamente en esta mañana, hermanos, vamos a ver una primera parte de este tema, de lo que significa el perdón, de lo que significa aprender del perdón. O sea, la Biblia es la que nos va a ministrar y la que nos va a hablar. Entonces, hermanos, para entender lo que es el perdón tenemos que definir qué es lo que significa perdonar. Bueno, perdonar significa liberar o quitar a un ofensor su culpa, pero también restaurar la relación. Es decir, quitarme de esa culpa, quitarme de esa ofensa, ya sea que yo haya sido el ofendido o que yo haya ofendido, es presentar una disculpa o disculpar al que ofendí o al que me ofendió, pero también hay que restaurar esa relación. Ese es el perdón integral, ese es el perdón en sí. Cuando una persona ofende a otra, le extiende su perdón, es decir, se disculpa. Y esta debe de estar precedida por un arrepentimiento. Si cuando usted pide perdón no tiene un arrepentimiento, un dolor por lo que le hicieron o por lo que usted hizo, no es un perdón integral. Por eso es de que debemos de aprender a perdonar. Cuando nosotros perdonamos al que nos ofendió, o cuando nosotros pedimos perdón al que ofendimos, debe de estar precedido por un arrepentimiento. Amén. Si no, no hay perdón. Ahora bien, para entender el perdón del hombre al hombre, debemos de entender el perdón de Dios hacia el hombre. Ahí está la base de lo que significa el perdón. Cuando nosotros entendemos el perdón que Dios le da al hombre para reconciliarlo, porque se había roto esa relación por el pecado, por la ofensa del hombre entre Dios y el mismo hombre, entonces nuestro Señor Jesucristo vino a restaurar esa relación, vino a reconciliar. Vamos a ver un primer texto bíblico, hermanos, donde la Biblia nos va a mostrar lo que nosotros estamos diciendo. Y esto está en el libro de San Lucas, en el capítulo 23 y el versículo 34. La palabra de Dios decía, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Aquí podemos ver una actitud de la de Cristo. Cristo agonizando en la cruz. Cristo el adolorido, el sufriente, el vituperiado. Cristo el lastimado. Cristo el que sentía el dolor físico y el dolor espiritual. En la misma cruz del Calvario extendió estas palabras, hermanos, pero mientras Cristo pedía disculpas
al Padre por algo que él no había hecho, sino por algo que le habían hecho, la actitud de quienes lo estaban crucificando era totalmente contraria, porque ellos estaban repartiendo sus ropas y estaban echando suertes. Entonces aquí podemos ver un primer contraste, hermanos, de lo que Cristo, del perdón de Cristo y de la actitud del hombre. Cuando Cristo nos ofrece su perdón, el hombre está indiferente, como estos romanos y judíos que lo crucificaron. Cuando Cristo dice, Padre, perdónalos, Jesús estaba refiriendo a los romanos, que literalmente lo crucificaron, pero también se estaba refiriendo a los judíos, que lo condenaron para esa causa de la crucifixión. Sin embargo, su oración por sí misma no podía quitar la culpa de ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban indiferentes. Ellos tenían que hacer de su parte. Ellos tenían que hacer ese arrepentimiento para que el perdón de Dios les alcanzara a ellos. Ellos también tenían que aceptar ese perdón. Pero Cristo hizo su parte. Y no solamente estaba perdonando en la cruz a los romanos y a los judíos, sino que Él estaba perdonando desde el primer pecado. Estaba perdonando el pecado de Adán. Y ese pecado, ese perdón, hermanos, estaba abarcando en una manera abarcante el perdón para toda la humanidad hasta que Cristo venga por segunda vez. Amén. Entonces, podemos aquí comprender lo que significa el perdón de Dios, que ya nos lo concedió. Amén. Aún sin conocernos, el Señor ya nos perdonó. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a perdonar y hacer nuestra parte para que ese perdón, hermanos, sea un perdón recibido y aceptado. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña a través de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Ahí vemos el sacrificio puro de Jesucristo. Ahí vemos que mientras Él agonizaba, Él veía, hermano, toda la indiferencia, todo el odio que sentían hacia Él, y Él tuvo compasión. Él fue lastimado, golpeado, lo avergonzaron al desnudarlo. Sin embargo, Él nos mira con compasión. Y eso mismo quiere el Señor impactar en nuestro corazón, que si nos han ofendido, si hemos ofendido, si nos han lastimado y dices, yo no puedo perdonar esto, podemos, hermano. No tenemos que hacer procesiones para ganar un perdón, ni tenemos que hacer algo, porque Cristo ya cubrió la deuda tuya y la mía. Él ya pagó y Él pidió perdón por todos nosotros. Él vio desde el primer pecado que cayó en la tierra, en Adán, hasta el día de hoy. A nosotros nos toca, hermano, recibir esa bendición de ese arrepentimiento y de ese perdón. Busca a Dios, hermano. Podemos perdonar cuando Cristo nos enseña cómo se hace en la manera Jesús. Si uno perdonara como perdona la humanidad, nadie, hermano, estaría reconciliado. Aprendemos a perdonar, hermano. Lleva citas bíblicas porque ahí Dios te va a mostrar cómo quiere sanar tu corazón porque está lastimado. Así es. Entonces, en la misma cruz del Calvario, hermanos, hemos leído cómo Cristo ya nos ha perdonado. Pero también Él estaba ahí confirmando lo que Él había predicado a través de que nosotros debemos de amar y de perdonar a los que nos ofenden. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 5 y el versículo 44, la Escritura nos dice, mas yo digo, hablando el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La palabra de Dios es muy clara, hermanos. Ahí dice que debemos amar a nuestros enemigos, es decir, amar a los que nos ofenden. Es un amor, hermanos, ágape, o sea, es un amor de respeto y de cortesía. No es un amor filial como el que se tiene por la familia. Es un amor diferente.
es un amor de cortesía, es un amor de respeto, es un amor en el que usted muestra que aquel que lo ofendió no es su enemigo, es su hermano que usted ha perdonado. Por eso la Escritura es clara, dice, amad a vuestros enemigos. Pero nosotros debemos de insistir, hermanos, que debemos de comprender el perdón de Dios para que nosotros podamos aprender. O sea, debemos de asimilar, debemos de meditar, debemos de vivir el conocimiento del perdón para poder aprenderlo. Usted no puede aprender algo, hermanos, si no lo conoce. Por eso es de que debemos de ir a cómo Cristo perdonó para que nosotros aprendamos a perdonar. Amén. Aquí en el Salmo número 103 y el versículo 3, la Escritura nos sigue hablando del perdón de Dios hacia nosotros. La Escritura dice, el Salmo 103:3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, Amén. el que sana todas tus dolencias. El perdón de Dios, hermanos, es un perdón total, es un perdón que Dios abarca cualquier tipo de ofensa que hayamos recibido o cualquier tipo de ofensa que hayamos hecho. Pero también dice, el que sana todas tus dolencias. ¿Qué tipos de dolencias? A nosotros cuando nos dañan, cuando nos ofenden, hermanos, puede ser que nosotros tengamos un dolor físico, porque nos han lastimado. Pero sobre todo, hermanos, un dolor espiritual, un dolor moral. Cuando sufrimos decepciones, cuando somos lastimados por cualquier tipo de situación, cuando nos han sido infieles, queda una marca en nuestro corazón, hermanos, y muchos no saben perdonar, no han querido perdonar. Pero por lo que hemos leído, hermanos, el perdón de Dios ya nos alcanzó. Tenemos que librarnos de esas cadenas, de esas ataduras, porque yo le aseguro, hermano o hermana, que quien lo ofendió a usted, que quien le fue infiel a usted, ya se olvidó de usted. Sin en cambio, usted quedó lastimado. Usted vive con ese recuerdo y la persona que lo ofendió ya ni se acuerda de eso. Por eso la Escritura dice que debemos de acercarnos a Dios y poner esa carga delante de su presencia para que nosotros nos liberemos de esa falta que nos cometieron. Amén. El perdón nos sana el alma. Y esto es como un resultado del amor de Dios hacia el pecador arrepentido. El cristiano, hermanos, debe de imitar la forma perfecta y la forma completa del modo que como perdona a Dios. Tal como lo hizo con Israel cuando adoró la cruz, el becerro de oro. Dios perdonó a su pueblo por esa falta. La Escritura dice en el Salmo 78:38, sin embargo Dios les tenía compasión. ¿A quién? A los judíos que habían estado adorando al becerro de oro cuando Moisés subió por las tablas de piedra. Dios tenía compasión por su pueblo porque había caído en pecado. Dios sentía ese dolor. Dice, perdonará su maldad. Aquí está, hermanos, el perdón de Dios. Iba a perdonar su maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. O sea, el Señor, hermanos, es un Dios compasivo, misericordioso, Amén. Amén. que conoce la humanidad, porque Él vivió en la humanidad. Él conoce el dolor, el sufrimiento físico y moral que cualquiera de nosotros pueden perdonar. Entonces, hermanos, la pregunta sería, ¿por qué no nos hemos librado de esa ofensa que tal vez tiene años que nos han hecho y nosotros seguimos cargando con ese dolor? Porque no hemos aprendido a perdonar. ¿Cuántos hogares, cuántos matrimonios viven, hermano, con un rencor, con un odio? Y ese odio, hermano, enferma. Ese rencor atrofia los huesos. Hay gente que dice,
Sufro de dolores de cuerpo, de dolores de cabeza. Y le ves en su rostro un semblante de tristeza, porque viven con recuerdos de hace 20, 30, 40 años, con rencores, con odios, y todavía vuelven a ver a la persona y sienten que ese odio se despierta más. No hay arrepentimiento y no hay perdón. Pero si conocemos la palabra de Dios, Dios, hermano, es amor. En eso nos conocemos, en que somos llamados hijos de Dios, porque nos parecemos al que hizo el amor, que es Cristo Jesús. Si estás lastimada, hermana, si estás lastimado, hombre, o tus hijos te han dañado, o los hijos han sido producto de esos padres que los lastiman, los golpean, los humillan, es tiempo, hermanos, de buscarle y pedirle a Dios: Señor, ayúdame. Pon en mí el deseo en mi corazón de buscarte, porque a través que pasamos más tiempo con el Señor, a través de que se hace ese culto familiar, es donde el Señor cerca nuestra vida. Hay enfermedades, hermanos, que son de odio, de falta de amor y de falta de perdón. Se está llevando en el culto familiar aprendiendo a perdonar. Lleva esas citas bíblicas, Dios va a consolar. Él es la venda y la medicina para tu dolor. Sepamos perdonar como Cristo en la cruz pidió el perdón para todos. Así es, entonces la misma palabra de Dios nos enseña a cómo debemos aprender a perdonar. Amén. Vamos a ver otro pasaje bíblico aquí en el libro de Miqueas, en el capítulo 7, el versículo 18 y 19, donde la Escritura dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Aquí vemos, hermanos, cómo la misma Escritura nos da ese conocimiento para que nosotros podamos aprender a perdonar como perdona Dios. Dice que Dios, cuando perdona, por lo que hemos leído, está lleno de misericordia. O sea, Dios se duele porque el hombre peque, porque el hombre ofenda. Pero sin en cambio nos da la promesa de que aparte de que perdonar, olvida. Dice que no retiene su enojo para siempre. La Escritura sigue diciendo: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, qué promesa tan hermosa, hermanos, de que aparte de que Dios nos perdona, Él olvida y echa al olvido esa ofensa. Dice que le echa al profundo del mar todos nuestros pecados. Esto es aprender a perdonar. Cuando usted perdona y suelta esa carga por aquel que lo ofendió, debemos de hacer lo que Cristo nos dice que hagamos. Dice que perdonaba y olvidaba. Y dice que echaba a lo profundo del mar todo pecado y toda falta. Es decir, completamente sepultaba esa experiencia amarga y se reconciliaba con los que lo habían ofendido. Y esa es la actitud cristiana que debemos de nosotros de conocer para saber aprender a perdonar. Estos son pasos, hermanos, básicos que la misma Escritura nos da y que nos habla. Sin embargo, hermanos, vamos ahora a considerar la vida de un apóstol, del apóstol Pablo. ¿Cómo era el apóstol Pablo antes de su conversión? ¿Cómo fue la vida del apóstol Pablo durante su conversión? Pero cómo Dios lo transformó después de su conversión. Y aquí podemos ver un ejemplo claro, hermanos, donde usted y yo, hermano, hermana, nos podemos identificar cómo a través de la experiencia de Pablo, nosotros en algún momento de nuestra vida hemos estado en esas circunstancias. Por eso es de que debemos ir a la Escritura. La Escritura, por la gracia del Señor, hermanos, nos da muchas referencias de la vida del apóstol Pablo. Y es por ello, hermanos, que hemos sintetizado todos los versículos que desearíamos leer, pero que no daría tiempo.
precisamente por lo corto que es el programa. Pero sin en cambio preparamos unas slides, unas imágenes para sintetizar un poco lo que queremos decir y lo que queremos aprender de lo que la Biblia nos dice. Vamos a presentar un slide, el número 1, para que nosotros veamos cómo fue la vida de Pablo antes de su conversión. La Escritura nos dice que era un perseguidor de los cristianos, Hechos capítulo 9, versículo 1 al 3, que tenía fama de ser malo, Hechos capítulo 9, versículo 2, que él consintió, es decir, aprobó la muerte de Esteban, es decir, se hizo cómplice de la muerte de Esteban, Hechos 22, 20, persiguió y metió en la cárcel a los cristianos por la fe de ellos, Hechos 22, 4. Aprobó la muerte de muchos santos, Hechos 26, 16. Encarcelaba a cristianos, a hombres y mujeres, Hechos capítulo 22, versículo 4. Con ira amenazaba de muerte a los cristianos, Hechos capítulo 9, versículo 1. Confiesa que estaba en contra de Jesús, Hechos capítulo 26, versículo 9. Cuando él consintió en la muerte de Esteban, él estaba presente. Y la misma Escritura lo dice en Hechos capítulo 7, versículo 58. Pusieron sus vestiduras a los pies de un joven llamado Saulo. Es decir, Saulo, antes de ser convertido al cristianismo, por lo que hemos leído, era un hombre que no tenía piedad, era un tirano, era un hombre que estaba en contra de Dios, era un hombre que perseguía, que oprimía, que metía a la cárcel a los santos de Dios y a los judíos en general. Entonces aquí podemos ver cuál era la condición de Pablo. Y en esa misma condición, hermanos, usted y yo nos podemos comparar. ¿Cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo? ¿Éramos malos? ¿Éramos opresores? ¿Éramos tiranos? Decíamos conocer a Dios, pero lo seguíamos porque no lo obedecíamos. Con ira amenazábamos. O sea, todas estas circunstancias nos muestran cuál era el carácter de Pablo antes de su conversión. Ahí vemos un Pablo que es todo lo contrario a lo que vemos en las epístolas. Como cuando uno llega a reconocerlo, a confesarlo, a aceptar al Señor, hay ese cambio, esa transformación de espíritu, de alma y de cuerpo. Ese Pablo que era opresor, que era un asesino, que era con odio entraba a las casas arrasando niños, mujeres, no le importaban las lágrimas ni el dolor. Cómo vemos ese corazón transformado, cómo vemos que hasta su mismo nombre de Saulo, pedido de Dios, tiene algo que ver, hermano. Ese nombre Saulo quiere decir pedido de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor ya había mirado a Pablo para escogerlo, ya había visto en él ese instrumento que el Señor iba a usar, como a ti y a mí nos ha usado. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde, hermano, fuiste rescatado? Daría vergüenza decir de dónde, pero Dios no ve eso, hermano. Dios ve ese corazón transformado. Por eso este día, hermano, se está llevando aprendiendo a perdonar. Hay perdón, hermano, para aquel que está siendo lastimado. Así es. Entonces, hermanos, en esta primera gráfica hemos visto cómo actuaba Pablo, cómo era Pablo, pero también debemos de analizar cómo era su carácter. Vamos a presentar otra slide, donde aquí vamos a mostrar con la Biblia cuál era el carácter de Pablo. La Escritura dice, se gloriaba de ser hebreo de hebreos, en Hechos capítulo 3, versículo 5. Guardaba la ley, Hechos capítulo 26, versículo 5. Era instruido o fue instruido por Gamaliel y conocedor estricto de la ley, Hechos 22, versículo 3. Era celoso, practicante judío y de sus tradiciones, Gálatas 1, versículo 14.
Era miembro de la secta de los fariseos. Hechos capítulo 26, versículo 5. Hablaba el idioma hebreo, Hechos 21, 40. Hablaba el idioma griego, Hechos 21, 37. Se enorgullecía de ser ciudadano romano, Hechos capítulo 22, versículo 5. Amén. O sea, el carácter de Pablo, hermanos, a pesar de que era un hombre Preparado. tirano, un opresor, él tenía el conocimiento porque su sabiduría era amplia. Él conocía la ley perfectamente, hermanos, pero no conocía a Dios. Amén. Pablo también tenía otra cualidad, otro don, otro talento, que tenía un oficio, y la Escritura lo dice en Hechos capítulo 18, versículo 3, y él era del mismo oficio que Silas, trabajaba y hacía tiendas. O sea, Pablo era un hombre habilidoso, un hombre con sabiduría, un hombre inteligente, un hombre que conocía la ley, un hombre que guardaba la ley, un hombre que fue instruido a los pies de un gran maestro. Era un hombre, hermanos, que conocía la ley, pero volvemos a repetir, pero que no conocía de Dios. Y muchos de nosotros aquí es donde entramos, hermanos. Nosotros pensamos que guardamos la ley de Dios porque vamos a la iglesia, porque leemos sus escrituras. Tal vez nos sepamos pasajes y versículos bíblicos de memoria. Tal vez seamos devotos porque oramos. Participamos activamente en las cosas de la iglesia. Pero eso, hermanos, son obras de la fe. Pero esas obras, hermanos, no lo van a salvar. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no solamente es letra. El conocimiento de Dios es vida. Es hacer lo que nosotros conocemos. Amén. Y Pablo conocía, pero no hacía. Ahí está la gran diferencia. Por eso, hermano, es de que nosotros debemos de aprender a perdonar. Porque nuestro Señor Jesús tenía un tiempo para Pablo. Él, a pesar de su carácter orgulloso, él, a pesar de sus obras malas, tenía un tiempo apartado para él. Y vamos a ver, hermanos, cuando Dios lo convierte, cuando Dios los llama, cómo fue su conversión y cómo él respondió a esa conversión y qué es lo que pasó durante su conversión. Y esto lo vamos a ver en la siguiente gráfica, en la número 3, donde hay versículos bíblicos que nos lo muestran. Pablo, durante su conversión, tiene un encuentro con Jesús en una gran luz que venía del cielo. Y aquí volvemos a repetir, él decía conocer de Dios, pero sin en cambio tiene un encuentro personal con Dios y tiene una manifestación gloriosa por medio de una visión que él tiene, por medio de la luz que ve que desciende del cielo, y era el mismo Jesús. Amén. Y eso está registrado en Hechos 22, 6 al 8. En ese llamamiento Jesús les llama y él se convierte. Hechos capítulo 9, versículo 4 y 5. Porque el Señor le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él responde, Señor, ¿quién eres tú? Y ahí está su conversión. Pero ya convertido, el Señor le da su misión, ¿para qué? Para ministrar y testificar ¿a quién? A los gentiles. Es decir, a todos aquellos que creían en Cristo, pero que tenían persecución, inclusive los mismos judíos que habían dejado sus creencias y habían aceptado a Jesús, y ellos eran asediados por el mismo Pablo. Y eso está registrado en Hechos capítulo 26, versículos 16 y 17. Después de su conversión, ayuna y ora por 3 días. Qué importancia, hermano, está en que después de que Pablo tiene ese encuentro personal con Dios, él se va al ayuno y a la oración. ¿Para qué? Para meditar,
para saber si el perdón que le estaba dando Dios, el llamado que le estaba haciendo Dios, cubría por completo su vida de pecado que había tenido. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. También antes de empezar su ministerio, Dios lo conduce a un desierto para preparar y meditar el cambio de su vida. Gálatas 1:17. Sin embargo, después de su conversión, los apóstoles dudaban y tenían temor de él. O sea, después de que Pablo se convierte, los mismos apóstoles decían, ¿cómo este asesino, cómo este hombre tirano, cómo este opresor se puede convertir? Ellos temían de él porque no habían comprendido que Dios ya lo había perdonado. Entiende que el llamado de Dios es en el tiempo y no proviene del hombre. ¿Qué importancia tiene discernir este versículo en Gálatas 1:15 y 16? Pablo sabía que el llamado que él tenía era por parte de Dios. Y que Dios lo había llamado en un tiempo específico, que si él había tenido una vida de maldad, Dios ya lo había escogido, porque él mismo dice que desde el vientre de su madre fue apartado, y Dios en su tiempo lo llama, él atiende al llamado, se convierte, y Dios lo perdona. Entonces, cuando Dios, hermano, nos llama y cuando nosotros nos convertimos, debe de ser una conversión genuina, no debe de ser una conversión de emoción. La conversión genuina, hermanos, conlleva a que nosotros debemos de dar el fruto de esa conversión a través de buscarlo en ayuno, a través de buscarlo en oración y de seguir todos los preceptos y normas que la Escritura misma nos señala. Porque después de su llamado, de su conversión, después de orar y de ayunar, Él es bautizado. Entonces, son los requisitos que Dios pone para que usted y para que yo crezcamos en el conocimiento de Dios y que aprendamos de lo que Dios nos muestra. Y nos muestra a Dios que no hay pecado que Él no pueda perdonar. Por eso es de que debemos de comprender lo que significa el perdón de Dios hacia sus hijos. Amén. Y como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermano, que ese sentir cada uno de nosotros tengamos. Que pidamos a Dios, Señor, cada día deseo hacer tu voluntad. Pero el pedir a Dios, hermano, que Dios transforme la vida de cada uno de nosotros, es la obra que hace el Espíritu Santo. Cada vez que uno busque su presencia, pidamos la ayuda de Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es. Hermano, esa promesa es para todos los que hemos confesado, los que hemos aceptado, los que reconocemos ese perdón que Cristo da en la cruz. Si te sientes condenado, hermano querido, el Señor ya te perdonó. Pide a Dios que ese perdón que Él te dé en este día, abrázalo, hermano, y reconcíliate con Él y reconcíliate con aquel que vive separado. Dios obra en este día, hermano, reconciliación, tanto para tu familia, tu matrimonio, tanto para aquel hermano que tú ofendiste. Ve a Dios y dile, Señor, me arrepiento. Dame la gracia de ese arrepentimiento genuino y que ahora, Señor, de aquí en adelante, echas ese pecado atrás de tu espalda y ya no te acuerdas de eso. Eso es lo que tú debes de hacer. Cuando te acerques a aquel que te ofendió, ya no te acordarás de aquello porque lo has entregado en las manos de Dios. Y Dios va a obrar, hermano. Dios promete ayudarnos a todos. Por eso estamos viendo lo que Pablo fue transformado, una vida, hermano, que ahora vemos al apóstol Pablo y vemos cómo hizo esa obra y todo lo que padeció, todo él lo vivió y ahora dice, vivo en Cristo Jesús. Amén, así es. Amén. Y es porque el Señor lo perdonó a Pablo. Él lo sabía, Él lo comprendía, Él lo entendió, Él lo aceptó.
En ese retiro que el Señor lo manda al desierto durante 3 años, antes de iniciar su ministerio, él hizo un profundo examen de su corazón. Él meditó en su misma conciencia. Él meditó más de una vez, hermanos. Él se postró delante de Dios y se arrepentía por toda la maldad que había hecho en el pasado. Hemos visto por la Biblia, hermanos, cómo él asesinaba, mandaba matar, mandaba encarcelar. Él mismo se hizo partícipe de la tortura y del apedreamiento de Esteban. Él mismo lo confiesa. Yo aprobé. Era un hombre malvado, era un hombre tirano. Aun y cuando él tenía actitudes que lo beneficiaban, era un hombre educado, era un hombre con inteligencia, era un hombre sabio, era un hombre preparado, era un hombre culto, era un hombre conocedor de la ley. Sin embargo, de todo eso nada le sirvió, hermanos, porque tenía el conocimiento, pero no conocía a Dios. Cuando nosotros no perdonamos, hermanos, sabemos que debemos de perdonar porque la Biblia lo dice, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque no lo hemos aprendido. Y precisamente lo que tratamos, hermanos, de insistir es de que nosotros debemos de aprender a perdonar por medio del conocimiento de lo que Dios nos revela a través de su santa palabra. En nuestra casa, hermanos, es donde debemos de empezar nosotros a cultivar para aprender el perdón. Hay muchas familias lastimadas, hay muchas familias rotas, hay muchas infidelidades de todo tipo, hay muchos hombres y mujeres que han sido lastimados físicamente, pero también espiritualmente. Sin embargo, hermanos, no han aprendido a perdonar. Como hemos visto el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, en la misma cruz del Calvario, Él estaba perdonando a quienes lo estaban matando. Y esa actitud, hermanos, ese ejemplo nosotros lo debemos de imitar. Debemos de perdonar a aquel que nos está ofendiendo. Debemos de soltar esa carga y de pedirle a Dios que Él tome control de nuestra vida. Porque nosotros buscamos la vida eterna, no una vida pasajera. Y Él tomará control y se encargará por el ofensor. Si el ofensor se acerca a usted y le pide disculpas, usted acéptelas en el amor de Dios. Pero si por alguna circunstancia al que lo ofendió o al que usted ofendió jamás lo va a ver, usted tiene que reconciliarse con Dios y orar por esa persona. Así es como actúa el perdón de Dios. Así es como se rompen todas las ataduras y todas las raíces de amargura y de opresión. Continuando con la vida del apóstol Pablo, hermanos, hemos visto por la Biblia cómo era él antes de su conversión. Hemos visto también el carácter que él tenía, su conducta que él tenía. Hemos visto qué es lo que pasó en su conversión. Pero ahora, hermanos, para contrastar cómo actúa Dios en la vida de cada uno de nosotros, cómo Pablo respondió después de su conversión. Y eso lo vamos a sintetizar viendo otra gráfica, otro slide, donde después de convertido, cómo Pablo cambia su conducta. La Escritura nos dice, su rebeldía y persecución en contra de Jesús termina. Hechos 26, 19. Cambió su concepto de la ley y reconoció a Jesús como el Salvador. Es decir, todas las obras ceremoniales, religiosas, o las mismas obras del hombre, Él las cambia por las obras de la fe. Por eso es de que Él entendió, reconoció y aprendió que solamente Jesús salva. Hechos capítulo 26, versículo 22, 23. Él confía que el verdadero evangelio no se lo enseñó el hombre, sino una revelación de Dios. Gálatas 1, versículo 11 y 12. Amén. El evangelio que nosotros aprendemos, hermanos, está registrado en su santa palabra. Él se reúne con los discípulos a quien antes asolaba y se esforzaba para predicar a Cristo
Hechos capítulo 9, versículo 19 al 22. Entonces, la Escritura nos enseña, hermanos, cuál fue la actitud de Pablo. Cuando él, después de que terminó con su ayuno de 3 días, el Señor, por medio de Ananías, manda que visite a Pablo para que le imponga manos. Amén. Y para que recobre nuevamente la vista. Amén. Porque él había quedado ciego por la impresión que vio ante la imagen de Dios que se le reveló. Y Ananías va, le impone las manos, hermanos, él recobra la vista. Pero también le argumenta a Dios y le dice, ¿cómo este hombre de maldad, cómo este hombre que oprimió a tu pueblo, que los persiguió, que los metió en cárceles, que los mató, tú ahora le estás dando una oportunidad? Y el Señor le contesta, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre. O sea, el Señor, hermanos, tiene un plan para usted. Amén. El Señor tiene un plan para mí. Debemos de aprender a perdonar, porque si no, el plan de Dios, hermanos, no puede florecer en nuestra vida, porque nosotros lo impedimos. Por la experiencia que hemos visto en Pablo, hermanos, nosotros hemos visto que por falta de perdonar podemos detener el plan divino. Suelte usted esa carga. Olvide usted, como lo hemos leído en la Biblia, que Dios perdona y olvida. Olvide usted esa ofensa de quien se la haya hecho, por muy grave que haya sido. Mándele al fondo del mar como Cristo lo hace. Y verá usted cómo Dios tiene planes para usted. De qué manera solamente Dios sabe. Pero Dios le va a restaurar su alma, su dolencia, su dolor. Dios va a hacer que usted florezca. Dios va a hacer que usted se restaure. Dios le va a dar el 100 por el 1. Le va a dar 100 veces más de lo que perdió cuando usted sabe perdonar. Amén. Entonces, sintetizando un poquito la vida de Pablo, la experiencia que tuvo Pablo, hermanos, no hay pecado que Dios no pueda perdonar cuando ve un corazón contrito y humillado, cuando ve un corazón dispuesto a perdonar, cuando ve un corazón, hermanos, que ha adquirido un conocimiento a través de la misma palabra de Dios para ponerlo por obra. Y eso es lo que nosotros queremos enfatizar, hermanos. Amén. Queremos a usted invitarle, hermanos, a que busque la voluntad de Dios en su santa palabra y que aprenda a perdonar. Y ahí es donde le animamos a usted, hermanos, a que permanezca usted firme en la fe, pero también que permanezca usted perseverante, orando, ayunando a Dios para que ponga en usted ese deseo de perdonar, por muy grande que haya sido la ofensa. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, porque Él mismo, como lo hemos leído, ya nos perdonó en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Extender el brazo de nuestra fe y tomar esa promesa, hermanos. Amén. Y empezar a aprender a perdonar. Amén. Esa es la insistencia. Y ese sería, hermanos, como un resumen de lo que nosotros hemos leído. Amén. Pero por mucho que nosotros hablemos, hermanos, nosotros debemos de hacer caso a lo que hemos leído. Porque la palabra es la que nos alimenta, la palabra es la que nos redarguye, la palabra es quien nos transforma. Amén. Debemos de orar y de pedirle al Espíritu Santo su ayuda. Porque hay cosas, hermanos, que han sido graves y que cuestan trabajo perdonar. Qué difícil es acercarse a alguien que hemos ofendido y pedir disculpas. Es difícil, pero no es imposible. Amén. Por eso es de que debemos de orar, de ayunar y de pedirle a Dios que haga la obra en nosotros, amén, que encamine nuestros pasos, que nos dé la sabiduría para poder hablar y sobre todo, hermanos, que humillemos nuestro corazón y reconozcamos que hemos ofendido, que hemos lastimado, que hemos causado dolor, pero también, hermanos, debemos de reconocer que merecemos pedir disculpas,
porque a quien hemos ofendido y lastimado no es cualquiera, es un hijo de Dios por creación. Y si es de nuestra misma fe, es un hijo de Dios por redención. Amén. Así que, hermanos, les invitamos a que escuchemos las palabras de nuestro Dios que nos ha hablado en este día. Vamos a hacer la oración para las familias, los matrimonios. Yo sé que después que hemos escuchado la voz de Dios, Dios redorgulle el espíritu de cada uno de nosotros. Hay mucho, hermano, por qué reconciliarnos. Hay muchas cosas, hermano, que no hemos sabido perdonar. Que Dios dé, hermano, esa sinceridad en la oración. Que si tú le pides perdón a Dios y le pides perdón a tu prójimo, hermano, Dios lo escucha. Pero desea, hermano, que no voltees más atrás ni traigas a memoria aquel recuerdo que te amarga la vida. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que ese arrepentimiento que estemos poniendo en las manos de Dios sea un arrepentimiento de corazón. Cristo ya nos perdonó. No tenemos que hacer penitencias ni cargas, ni llevar algo imposible. Dios ya lo hizo por ti y por mí. Vamos a arrodillarnos y vamos a pedir a Dios su gracia. Amado Padre, humildemente postrados ante tu presencia, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuántos corazones, Señor, están rotos? ¿Cuántos hogares divididos? ¿Cuántos hijos lastimados? ¿Cuántos hombres y mujeres, Señor, están heridos? Pero en esta hora hemos oído tu voz. Tú nos perdonaste. Tú viste, Señor, lo sucio de nosotros y aún así nos lavaste y nos justificaste, no con oro ni con plata, sino con tu sangre preciosa. Te ruego humildemente, Señor, que cierres esa herida y que des gracias, Señor, en esa reconciliación. Ayúdanos, Señor, a perdonar como tú nos perdonas. Te pido humildemente por las familias, los hogares, y tu bendición se derrame en este día. Gracias porque eres bueno y tu misericordia es grande. Amén, amén. Agradecimiento hay, queridos hermanos, y que la paz de Dios esté en cada hogar, en cada familia, y bendiciones para ti, querido hermano. Amén. Les recordamos, hermanos, que en la siguiente emisión, si Dios lo permite, vamos a continuar con este tema. Hoy tocó meditar acerca del perdón de Dios para nosotros, y en la próxima emisión vamos a tocar el tema de perdonarnos entre nosotros mismos. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.